gusto recibirles a todos en una sesión más de Conexión Chipinque. En esta ocasión, en el marco de nuestro programa Sana Coexistencia con los Habitantes del Bosque y en colaboración con el municipio de San Pedro Garza García. Nos va a estar acompañando como co-moderadora, co-anfitriona, la bióloga Adaíta, directora de Medio Ambiente del municipio de San Pedro Garza García. Y la verdad es que para nosotros realmente es un honor recibir una vez más a la doctora Diana Dawn Critter. La doctora Diana vivió 30 años en Tierra de Osos. Ella es tanto mexicana como estadounidense y es la coordinadora del grupo de especialistas en osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. También nos va a acompañar el doctor Rogelio Carrera, quien es el jefe del Laboratorio de Vida Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctora Diana, doctor Rogelio, por haber aceptado la invitación y Ada por haber coordinado junto con nosotros esta charla. Doctora Diana, nos gustaría empezar con usted. Sabemos que el día de ayer fue capturado el oso marcado con el número 34. Sabemos que este oso debería ser un animal o es un animal silvestre, Sin embargo, fue capturado en la ciudad. Nos gustaría muchísimo que nos pudiera usted platicar acerca de esta interfaz entre lo urbano y lo silvestre, entre lo silvestre y lo urbano. ¿Cómo funciona esta interfase y cómo es que se llegó a esta situación específica de esta captura de un oso silvestre en la ciudad? Adelante, doctora, por favor. Perdón, la doctora está en silencio. Si gusta activar su micrófono. ¿Podemos activar el micrófono de la doctora, por favor? Adelante. ¿Perdón? Está activado. Muy bien. De ella. Sí, ok. Doctora Diana, le vamos a agradecer mucho que pueda activar su micrófono. Nelly, ¿podemos hacer una pausa y que se desconecte la doctora, por favor? Sí, mientras vamos a continuar. Bien, al parecer estamos teniendo un detallito con el internet de la doctora Dawn. Vive en un área rural y el acceso a internet en ocasiones es un poquito inestable. Entonces, le pedimos que se reconectara y mientras esto ocurre, quisiéramos recordarles que el programa de Sana Coexistencia con los Habitantes del Bosque tiene ya tiempo ocurriendo de manera tanto educativa como operativa desde el Parque Ecológico Chipinque. En este sentido, hemos tenido charlas, diálogos, capacitaciones, obras de teatro, lectura de libros, recorridos guiados y también en la parte operativa es muy importante para nosotros en Chipinque la congruencia entre
lo que buscamos transmitir y cómo lo vivimos. Es por eso que nuestros visitantes no encuentran botes de basura abiertos, porque les pedimos que retiren con ellos los residuos que lleguen a producir. También les invitamos, por supuesto, a producir la cantidad mínima indispensable de residuos e idealmente también a separarlos. Hemos estado trabajando con el municipio, aquí nos acompaña la bióloga Adaíta, precisamente también para que este tipo de medidas sean tomadas de manera pues más amplia y dadas a conocer también por la ciudadanía. Parece que está de regreso la doctora Diana Don. A ver si me escuchan. Perfecto. Adelante, doctora. Perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, a contestar su pregunta, Nelly, es un poco complicado. Entonces, si me permiten, voy a pasar un curso de OSO 101. Y pido, por favor, que la gente se da mucha atención a la cuestión de la alimentación, porque eso es lo que mueve a los osos. Eso es lo que están pensando 24 horas al día. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y aquí vamos a hablar de la coexistencia con los osos aquí en la Tierra de los Osos en Nuevo León. Agradezco a mi compañero, el doctor Rogelio Carrera, también. Ok, primero es necesario que entendamos que los osos son oportunistas. Entonces, obviamente vimos esto con el querido número 34, que se tomaba la oportunidad de comer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una gran curiosidad, eso también lo vimos. Pero también es importante entender su comportamiento. Son solitarios. Entonces, lo que veamos en la televisión de que andan en familias y que andan así con los osesnos y los papás y todo, no es cierto. Los osos son solitarios y tienen un comportamiento, una interacción muy interesante y muy diferente a los otros animales. Con la madre los osesnos quedan 1 año y medio y luego se dispersan, se van totalmente lejos del área, o sea, si son los machos, y las hembras muchas veces establecen sus hogareños ahí al lado de su mamá, pero ellas también se dispersan. Tienen una gran adaptabilidad de cualquier tipo de hábitat, solamente que haya comida, pero viven en los desiertos, viven en las áreas tropicales, viven en áreas urbanas, como vimos ahí con el número 34 y muchos más osos. Y también viven en hasta áreas sobrepastoreadas, porque las plantas que crecen en áreas sobrepastoreadas son la yuca, la tuna, mezquite, cosas que les gustan los osos. Entonces, quiere decir que son muy adaptivos a diferentes tipos de hábitats. Pero también lo interesante de ellos es que tienen muy grandes movimientos. Se mueven por todas partes del norte de México, no solamente en una área, pero tienen rangos muy grandes. Son muy capaces de una alta reproducción. Una hembra, vamos a decir que con una sobrevivencia alta de sus osesnos pueden producir más de 30 osesnos en su vida. Pero normalmente los osesnos no viven, o sea, no tienen un nivel tan alto de sobrevivencia, más bien porque están depredados por los osos machos, que están también muy importante entender. Entonces, por eso tienen posibles grandes fluctuaciones en crecimiento de la población. Vamos a decir que en un año hay mucha comida, entonces hay mucha producción de alimento. En otro año no hay nada de alimento, entonces los osos machos depredan sobre los osesnos, se mueren de hambre o de varias cosas. Entonces hay mucha variedad entre lo que le llamamos el nivel de crecimiento de la población. Los hogareños varían mucho, entre 5 kilómetros cuadrados hasta 1,000 kilómetros cuadrados. Una hembra se fue de las serranías del Burro en Coahuila hasta el Parque Nacional de Big Bend y restableció una población ahí. Entonces ellos tienen un hogareño muy grande y eso es parte de la rompecabezas que vamos a ver ahorita. Por esa razón son muy difíciles de contar o estimar debido a estas fluctuaciones muy grandes y sus movimientos grandes. La importancia de la hembra es muy importante para entender su pregunta, Nelly. Entonces, otra vez queremos enfatizar que las hembras no conviven con los machos. Entonces, ellas tratan de evitar encuentros. Y es muy importante en cómo utilizan a sus recursos.
Por ejemplo, áreas como parches de alimento o aguajes a veces funcionan como áreas de alta mortalidad, trampas de mortalidad, vamos a decir, que porque los machos muchas veces protegen a los recursos y las hembras quedan fuera. Entonces, una hembra tratando de entrar a tomar agua en un lugar donde hay machos está poniendo en riesgo su vida y las vidas de sus ocesnos. Entonces, todo eso se tiene que considerar en el manejo del animal. La sobrevivencia de la hembra, obviamente, para el crecimiento de largo plazo es muy importante de la estabilidad de la población. Si no tenemos hembras, no tenemos crecimiento de la población. Entonces, su protección es muy importante. Son obviamente necesarios para el restablecimiento de poblaciones nuevas. Por ejemplo, la hembra que se fue de las serranías del Burro en Coahuila al Parque Nacional de Big Bend estableció una población nueva. También estamos observando esto en diferentes partes de Texas y otras partes de México, porque en los 80 y antes de los años 80 habían muy pocas observaciones del oso negro en México. Iba por el mismo camino que el oso grizzly, para abajo. Entonces, debido a ciertas acciones de conservación, protección legal, etcétera, se ha aumentado mucho la población en varias partes, no en todas, pero en varias partes debido a las hembras, que obviamente hubo algo de protección para ellas mismas. Pero sabemos muy poco sobre los mecanismos que causan la dispersión de las hembras, porque normalmente, o vamos a decir en Norteamérica, la mayoría de las publicaciones indican que las hembras no dispersan de su área natal. Entonces, eso quiere decir que en tiempos de producción de alimento normal, las hembras no tienen razón por qué dejar sus áreas natales. Pero en México es un área árida y muy susceptible a los cambios climáticos, a las sequías, a los incendios. Entonces, estimamos que esos son los mecanismos que promueven a las hembras a dejar a sus áreas natales, que también es muy importante para el restablecimiento de las poblaciones. Entonces, tiene su malo, pero tiene su bueno a la misma vez. La ecología del invierno es muy importante. Un oso está obsesionado en comer, obsesionado por aumentar de peso. ¿Por qué? Porque ellos pasan sus inviernos en un tipo de sueño, no es una hibernación perfecto, o sea, como los varios ardillas y etcétera. Los osos quedan despiertos en las cuevas. Pero es cuando se producen sus ocesnos en las madrigueras durante los meses de diciembre, enero. Y lo interesante es que ellos mismos reciclan sus nutrientes, sus proteínas, sus minerales durante este tiempo. Pero para sobrevivir necesitan engordarse suficientemente para sostener las actividades de reproducción y lactación. La lactación es la más, demanda más energía que cualquier otra actividad en el humano. Entonces, es muy importante que ellas tienen suficiente grasa. Entonces, la razón de que estoy explicando todo esto es quiero que entiendan cómo piensa un oso. Un oso ve el mundo con su nariz, está buscando alimento todo el tiempo. Muchas veces las hembras con los ocesnos del año, o sea, le llamamos ODA, ocesnos del año, o los machos no duermen en las madrigueras, pero quedan fuera en un estado letárgico. No comen mucho, pero a veces quedan fuera y están más o menos activos si tienen disponible el alimento todo el año. Entonces, otra vez, para un oso el alimento es todo. Es importante que entendamos esto. Entonces, en una vida normal de un oso es como 90% o un poco más de vegetación, de materia vegetal. Suculentos como la yuca o el sotol, tunas, cactáceas, pasto. Cuando salen de sus madrigueras en la primavera comen mucho pasto. Frutos, nueces, materia animal, insectos, etcétera. Pero la más importante para nosotros en México es la bellota. En Coahuila, con los estudios que hicimos nosotros, los osos comen la bellota casi 6 meses del año. Bellota tirada en el suelo, bellota en los árboles, etcétera. Entonces, cuando hay falla total de la bellota en un área amplio, vamos a decir por sequía o incendio o lo que sea,
hay un cambio dramático en lo que es la dinámica de la población. Hay un aumento muy grande de conflictos. La mayoría de las mortalidades de osos en los Estados Unidos está causado por el conflicto con los humanos, para que se dan cuenta, no es solamente nosotros. También hay un aumento muy grande de depredación, no solamente el oso sobre el ganado, pero también los osos entre ellos mismos se empiezan a matar y comer uno al otro, también a las hembras y a los osesnos. Entonces, en general, tienen un aumento de mortalidad durante tiempos de falla de bellota y es muy importante para entender los movimientos de los osos y cómo se hizo una tormenta perfecta en el área urbana de Monterrey. Entonces, yo a veces le digo que la falla de la bellota es una chispa que puede convertirse en un incendio muy grande. Entonces, por eso es tan importante controlar la situación mucho antes de lo que empieza. Quiero enseñarles un mapa que hicimos en mi estudio en Coahuila. Era un mapa de calorías, mapa de energía digerible. Entonces, acuérdense que el oso es solitario. Entonces, aquí estamos viendo un mapa de vegetación convertido en calorías. Y como los osos son solitarios, están dispersados en una manera pues muy bonito para ellos. O sea, las hembras se evitan a los machos, ha estado lloviendo, entonces hay muchas tinajas de agua, entonces nadie está compitiendo por los recursos. Pero en un año de sequía, fue el año después de este año que lo medí, así se veía el mismo área. Entonces, ahorita estamos viendo unos parches de calorías, parches de energía digerible. ¿Y dónde están todos los osos? Están ahí concentrados en estas áreas donde las hembras están topando con los machos y ahí nosotros mismos observamos depredación sobre los machos, sobre las hembras y los osesnos. Y en el año de lluvia, la sobrevivencia de los osesnos estaba en 80%, que era un nivel muy bonito, muy alto, muy perfecto para una población de osos. Y este año, durante la sequía, se bajó a 20%. Perdimos la mayoría de los osesnos debido a depredación de los machos. Es muy importante entender esto. Entonces, esto explica muy bien, si eres una hembra y estás viviendo, vamos a decir, en esta sierra, aquí arriba, las serranías del Burro, abajo del Big Bend National Park, y todos los machos están protegiendo a los aguajes o están protegiendo los parches de alimento, ahora ella sí tiene razón por qué dispersar de su área natal. Y se nota con las hembras cómo se ha podido restablecer nuevas poblaciones del oso negro en México, con sus movimientos a causa de estos eventos estocásticos que le llamamos tormentas, incendios, cosas grandes e impredecibles. Ahora, quiero hablar un poquito sobre el área de interfase, como dijo Nelly, en Monterrey y con el área de la protegida de Cumbres. Quiero empezar con un cuento. Vamos a decir que en una de estas cañadas tenemos una hembra con osesnos que está muy contenta porque hay mucha comida, ha llovido y hay unas tinajas de agua. Entonces ella vive ahí, vamos a decir, un terreno de unos 5 kilómetros cuadrados, que es muy normal para una hembra que tiene todos sus recursos en el mismo lugar. Pero de repente ya no llueve, o vamos a decir que empiezan a llegar unas alpinistas ahí y la vean y la empiezan a dar de comer. Entonces ahora ella se aprende a buscar sus alimentos en otras partes, o vamos a decir que por sequía empieza a moverse hacia el lado de la ciudad, y vamos a decir que uno de estos osesnos es el número 34, porque ya sabemos qué pasó con el oso 34. Doctor. Gracias a Parque Ecológico Chipinque y municipio de San Pedro por la invitación. No sé si está por ahí la bióloga Ada. Bien, si no dejamos... Ok, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor Carreras? Muchas gracias, doctor Carrera, por acompañarnos.
y compartirnos tantos años de experiencia en este cortito tiempo. Y agradecemos también a la doctora Diane por toda esta experiencia que nos está compartiendo. Doctor, ya con todo esto que nos comentaba la doctora Diane, ¿cómo es que este oso llegó a corromperse? ¿Cómo es que se corrompió este oso? Sobre todo para tenerlo muy en cuenta y que otros ejemplares pues no vayan sobre este mismo camino. Adelante. Claro que sí, esa es una pregunta muy importante. Me voy a permitir compartir la pantalla. Vamos a ver algunas diapositivas. Y cuando hablamos de corromper a los osos, lógicamente estamos hablando de comportamiento, ¿no? Los osos son animales que tienen los sentidos muy desarrollados, como ya lo comentaba la doctora Diana, y en realidad observar un oso negro en su hábitat natural no es nada fácil. Yo conozco muchísimos biólogos que han trabajado en el campo, en hábitat de osos por muchos años y nunca han visto un oso negro en su hábitat natural. ¿Por qué? Porque los osos negros tienen miedo al hombre de manera natural, de manera que cuando un oso a través del olfato o bien el oído se da cuenta que hay una persona cerca, lo que hace el oso es retirarse, y la mayor parte de esas ocasiones ni siquiera lo vimos al oso, ¿no? Entonces, eso de corromperse nos estamos refiriendo a un cambio en el comportamiento, ¿no? También les decimos que los echamos a perder, como es el caso del oso 34, ¿no? Que es un oso que desgraciadamente quedó echado a perder. Bien, yo les hago esta pregunta, porque cuando hablamos de este tipo de comportamiento y de cuando cambiamos este comportamiento en los osos, desgraciadamente estamos hablando de que los osos mueren, ¿no? Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es la mejor manera para matar un oso negro? Desgraciadamente es dándole de comer. Y esto es algo bien difícil de hacer entender a la gente, quien de manera empática y con muy buenas intenciones, como ya lo comentaba Adriana, dan de comer a los animales, ¿no? No solamente a los osos, a la fauna silvestre en general, cosa que no debemos hacer. Todas estas fotografías que están viendo son aquí en la zona metropolitana de Monterrey, donde las personas ven y es una osa con bebitos, ¿no? Y vean, y llevan y les dan comida y agua, pensando que bajan a la ciudad porque no tienen comida en su hábitat natural, lo cual ya vimos con lo que decía la doctora Diana, no es el caso, ¿no? Ellos tienen su comida en su hábitat natural. Y la otra manera es dejando basura a su alcance. No solamente que les demos de comer directamente con las manos o dejándoles la comida, como veíamos en las fotos anteriores, sino el simple hecho de dejar nuestros contenedores de basura expuestos, abiertos y adentro bolsas que tienen restos de comida, eso es comida también para los osos, ¿no? Y por eso bajan y comienzan a pasar cada vez más tiempo en las áreas urbanas. Y eso conlleva un cambio de comportamiento. Ahora, hay osos que pueden bajar en busca de esta comida, que es comida fácil para ellos, como vemos ahí en esos contenedores de basura, y algunos lo hacen, como vemos en la fotografía, de la noche, porque no hay gente, todo está quieto, y el oso se siente más seguro, y es cuando baja. En realidad es un oso que todavía tiene un cierto miedo al hombre, pero que ya está encontrando comida en los basureros. Y de ahí ese comportamiento del oso va cambiando hasta que llega un punto, como vemos también en la fotografía ahí, donde el oso ya está interactuando con las personas directamente. Y ese ya es un comportamiento totalmente aberrante, le llamamos, porque ya no es un oso comportándose de manera natural. Y el extremo todavía de ese comportamiento es precisamente lo que observamos con el oso 34 en los videos de las últimas semanas. Ese comportamiento que exhibió ese animal no es solamente que ya no le tiene miedo al hombre, sino que ya está viendo con interés al hombre como una posible presa potencial, y de lo que el siguiente paso pues es un ataque, ¿no? No debemos olvidar que los osos negros son el carnívoro tope de nuestro ecosistema aquí en la región. Es el carnívoro más grande de México. Son animales extremadamente fuertes. Son animales que pueden llegar a cazar y depredar una vaca de 400 kilos con una gran facilidad, ¿no? Por la fortaleza que tienen. Entonces son animales que merecen todo nuestro respeto. Y no debemos olvidar que desgraciadamente todos los años en Norteamérica fallecen personas atacadas por osos, ¿no? Entonces, cuando sucede este cambio de comportamiento de estos osos corrompidos que ya platicábamos, pues lleva muchas consecuencias negativas, en las cuales
no solamente los osos negros pierden, también pueden perder las personas por la posible amenaza a la seguridad de la gente, ¿no? Entonces, cuando los osos ya cambiaron ese comportamiento, desgraciadamente, tienen que ser manejados, ¿no? Eso implica el capturarlos y moverlos de un lugar a otro. Cuando movemos a un oso de un lugar a otro, puede haber riesgos, ¿no? Una posibilidad es que ese animal trate de regresar a su casa y en ese intento de regresar a su casa muera, como puede ser atropellado en una carretera, como el caso de este ejemplar, que así sucedió hace unos años, donde el animal se captura, se libera en su hábitat natural y después es desgraciadamente atropellado, ¿no? Entonces, esta es de hecho la vista aérea de donde se capturó el animal en Chipinque, donde se liberó en la Sierra de Milpillas, a más de 77 kilómetros en línea recta al norte de la zona metropolitana, y después donde se encontró su cadáver atropellado en la autopista Monterrey-Saltillo, ¿no? Entonces, son cosas que desgraciadamente suceden y que la raíz del problema, como ya lo dijimos, es precisamente como nosotros corrompimos a ese oso a través de nuestro comportamiento, ¿no? Este es un caso de un oso que fue atropellado en la ciudad, es decir, no solamente en las carreteras como en la autopista Monterrey-Saltillo, este fue atropellado dentro de la ciudad, en el municipio de San Pedro, que es algo que también les sucede a los osos, aumentan sus tasas de mortalidad al pasar más tiempo en las zonas urbanas, porque mueren por accidentes, por atropellamientos, o bien incluso también porque los llegan a eliminar, ¿no? Este animal se le practicó una necropsia, es una serie de fotografías que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, pero es un estudio que se le tiene que hacer al cadáver. En este caso hay que abrir y extraer todos y cada uno de los órganos del animal para hacer estudios muy completos. Y aquí rápidamente lo que les quiero mostrar es el estómago. Este es el estómago de este ejemplar que fue atropellado aquí en San Pedro. Y está pues lleno de papel aluminio, como lo vemos ahí, ¿no? Y ese es el intestino grueso, que es la parte final del tracto digestivo, donde si ven, es como una manguera, y esa manguera tiene un volumen adentro, ¿no? Es lo que le da esa forma de manguera. En este caso abrimos el intestino grueso y lo que extraemos, como ven en la fotografía, pues no son más que bolsas de plástico apelmazadas, donde este animal estaba consumiendo basura y tenía ya los intestinos congestionados por estos plásticos. Además de esto, este animal dio positivo a adenovirus canino, que es un virus que normalmente no estaría presente en nosotros, pero como también están pasando cada vez más tiempo en la zona urbana, interactúan con nosotros y con las mascotas. En este caso, este virus, pues, lógicamente está presente en la población de perros, de nuestras mascotas en la ciudad, y transmitido al oso, ¿no? Además de que hemos encontrado osos parásitos internos que transmitido el animal y que nunca se habían encontrado en los osos, que son de origen humano, es decir, son nuestros tenemos humanos en los intestinos, que los estamos transmitiendo. Entonces esto es muy lamentable, pero como no solamente los osos salen perdiendo, es muy impactante ver cómo muchísima gente aquí en la zona metropolitana de Monterrey tiene la idea de que los osos son mansitos, ¿no? Incluso se acercan a tomarse fotografías a los osos, lo cual es verdaderamente muy responsable. Todos los años, como les comentaba, hay ataques en humanos. Stephen Herrero, que es un colega que ha estudiado toda su vida los ataques de osos, sabe muchísimo, ha escrito un libro sobre esto, pueden buscarlo. Es todo un tema, ¿no? Aquí nada más quiero resumirles que de los estudios que él ha hecho, uno de los hallazgos más importantes es que el 60% de los casos de ataques fatales en humanos en Norteamérica fueron causados por osos habituados, es decir, esos osos corrompidos de los que estamos hablando, que cambiamos su comportamiento. Estos son solamente ejemplos de algunas personas que han fallecido recientemente producto de ataques de osos negros en Norteamérica. La persona de la izquierda pues es una ingeniera en petróleo que estaba trabajando en el campo, es atacada por un oso cuando llegan sus compañeros para tratar de auxiliarla, lamentablemente ya había fallecido por el ataque. Y la serie de fotografías donde vemos al oso ahí, esas fueron extraídas de un celular de un estudiante
donde salieron un grupo de 5 estudiantes en un área metropolitana a un parque nacional, ¿no? Suena familiar eso, ¿no? Pues salieron de excursión estos estudiantes, tienen este encuentro con este oso, se asustan y se dispersan los estudiantes para cuando logran volverse a reunir, faltaba uno de ellos, desgraciadamente cuando lo encontraron ya había sido consumido por el oso y de estas fotografías las extrajeron del celular de ese estudiante. Otra persona recientemente en su cabaña de fin de semana, como también sabemos que aquí en la zona hay muchos en la sierra, sale la gente a su cabaña de fin de semana, está con su perrito, un perro pequeño, que sale ladrando de la cabaña hacia el bosque y la persona, ella se va atrás del perrito y no regresó. Las personas que iban en el viaje se dan cuenta de que no está hasta que van y la buscan, desgraciadamente la encontraron también ya consumida por el oso. Y este es un ataque reciente aquí en la Sierra de Arteaga, muy cerca de la zona metropolitana de Monterrey. Esta persona también fue atacada por un oso negro. Afortunadamente no falleció durante el ataque. Sin embargo, le causó heridas de gravedad que sí requirieron hospitalización y que además de esas heridas y de la experiencia traumática que tuvo la persona, desgraciadamente se deterioró tanto su salud, sufría de diabetes, que actualmente pues esta persona falleció, ¿no? Entonces, aunque no falleció inmediatamente por el ataque del oso, sí estuvo relacionada su muerte a este ataque. Los osos pueden causar muchísimos conflictos, le llamamos, con actividades humanas. Pueden ser en cultivos, como cultivos de maíz, huertos de manzana, pero también causar pérdidas en ganado, ¿no? Y apiarios también. Pero en caso de los osos que interactúan cerca de zonas urbanas donde hay mucha gente, esto es lo que podemos llegar a encontrar, ¿no? Daños en propiedad. Aquí los osos que aprenden a encontrar comida dentro de los automóviles porque dejamos un lonche o dejamos un chocolate olvidado, esto es lo que puede llegar a ser un oso con tal de entrar y sacar ese chocolate del carro, ¿no? Entonces, vean el grado de daño que pueden hacer estos animales, ¿no? Son animales extremadamente fuertes, como les he dicho, daños a casas, inmuebles también, ¿verdad? Todos estos son hechos por osos negros. Aquí está, vean la fortaleza, vean ese congelador, ¿no? Como a pesar de estar ahí con un candado, lo logra abrir como si fuera una lata, ¿no? Vean la puerta de ese garage, ¿no? Nos dice de la fortaleza de estos animales. Este es un caso reciente aquí en la zona. Este es en la entrada de la Cola de Caballo, donde todos sabemos que es un parque recreativo muy visitado. Y en la entrada tenemos estos puestos de comida, donde las personas se dedican a vender comida a los visitantes. Pues ahí estuvieron bajando hace unos meses los osos causando estos conflictos, hasta que vimos lo que vemos en la fotografía, ¿no? La señora dueña de ese puesto de comida, de eso se mantiene, ese es su modo de vida, de ello obtiene sus ingresos, y vean, para que el oso en una noche baje, le destruya ese congelador, donde además le consumió toda la carne que tenía adentro, ¿no? Pues el puro congelador, pues más de 15,000 pesos de costo, y ella dice, ¿y quién me lo paga? ¿Quién va a pagar esto? Y yo ahora, ¿de qué voy a vivir, no? Entonces, este es el tipo de conflictos que podemos encontrar en la zona. Ahora, este conflicto no debemos dejar que llegue a estos niveles, porque no debemos olvidar que la fuente y la raíz de estos problemas somos nosotros a través de nuestro comportamiento. Bueno, podemos aprender de la experiencia que se ha obtenido en otros lugares de Norteamérica, donde se han logrado reducir los conflictos. Uno de ellos es el Parque Nacional de Yosemite en California, ¿no? Donde nada más en el año 2000 llegaron a tener más de 1,600 conflictos en el solo parque con osos negros, ¿no? Entonces es una experiencia muy larga de muchos años, en una década implementando diferentes acciones y programas como el manejo de atrayentes, que es lo más importante en estos conflictos, pero también capacitación a su personal, educación a los visitantes y, muy importante también, la aplicación de multas y sanciones. Aquí está prohibido no solamente darle de comer a los osos, ¿no? Eso es lógico que está prohibido, sino que dejemos nosotros basura o alimento al alcance de los osos, ya eso también está penado, ¿no? Entonces, ahí en Yosemite, por ejemplo, si vas a acampar, tienes que mantener tus alimentos en esos lockers que son a prueba de osos para que no tengan el acceso los animales
a la comida, ¿no? Contenedores a prueba de osos, otra de las herramientas que se pueden utilizar. No tienen que ser contenedores de marca o hechos en una fábrica. Incluso los mismos contenedores que nosotros usamos los podemos adecuar y hacer construcciones como la que vemos en las fotografías que nos ayudan a hacer que la basura no va a estar disponible para el oso. Eso sí, tienen que ser estructuras lo suficientemente fuertes para resistir, ¿verdad?, la persistencia de los osos y la fuerza, que son bastante fuertes, ¿no? Entonces, les comentaba, estos son ejemplos de cómo, vean, las fechas de estas notas son recientes, de hace días, donde hay personas que ahorita están siendo, procesadas por la ley en otras partes de Norteamérica por haber alimentado a los osos. Entonces, esto es algo que creo que aquí en la zona metropolitana de Monterrey vamos a tener que llegar a esto, ¿no? Desgraciadamente. No solamente es la educación, sino también es la aplicación de multas. Todos lo sabemos, ¿no? Pegándole a la gente donde más nos duele, en el bolsillo, pues es una de las maneras como podemos también hacer que la gente obedezca las recomendaciones sobre los osos, ¿no? La educación es fundamental. Aquí estamos realizando actividades de educación en el Parque Ecológico Chipinque. Estas deben ser permanentes, ¿no? Deben de haber campañas totalmente todo el tiempo dirigidas a educar no solamente a los visitantes, sino a la población en general de la zona metropolitana. Eso nos lleva a una campaña que hemos desarrollado y que es la campaña de Respetuoso, donde precisamente ese es el objetivo, ¿no? Educar y tratar de dar los mensajes a los ciudadanos, a la sociedad, de cómo debemos nosotros actuar si vemos a un oso. ¿Qué debemos hacer para evitar esos conflictos? ¿Cómo podemos evitar esos conflictos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y consiste en toda una serie de videos, spots de radio, folletos, trípticos, pósters. Pueden visitar el sitio de Respetuoso en la página de Facebook, así nos buscan como Respetuosos, para que por favor nos den un like y ayudan a difundir y compartir el mensaje de Respetuoso, ¿no? Entonces, aquí algunos de mis alumnos captura de un ojo, y con eso les dejo ahí mis datos para cualquier duda que tengan sobre este tema. Y con eso, Ada, pasamos, si gustas, a las preguntas. Muchas gracias, doctor Rogelio, por esta muy dura, pero quizá muy necesaria visión de lo que puede ocurrir y de lo que ha llevado a este oso y a otros osos a un destino que no es el ideal. Lo que quisiéramos todos quienes en esta mesa participamos y todos en Chipinque sería que toda la fauna silvestre se mantenga silvestre, que se mantengan en su hábitat, cumpliendo sus funciones ecológicas y interaccionando con todos los otros seres y elementos del ecosistema. Es solo los ecosistemas íntegros, saludables, funcionales, los que brindan lo que llamamos servicios ecosistémicos. Sin embargo, hemos visto que cuando la intervención humana no es la óptima, pues ocurren cosas como esta. La bióloga Adaíta y por parte del municipio y yo por parte del Parque Ecológico Chipinque vamos a estar compartiendo algunas preguntas que el público ha estado haciendo y vamos a dirigirlas. Si gustan, vamos a dirigir esta pregunta a Pollo Farías y nos pregunta Pollo, ¿cuál es la mejor forma de ahuyentarlos de manera que sea efectiva para evitar que regresen a las colonias pobladas? Es una pregunta a la cual me imagino que se le va a dar una respuesta bien interesante. Entonces le vamos a pedir a la doctora Diana Dom que si puede, por favor, responder. No lo escuché bien, pero es como ayudarlos, ¿verdad? De la manera efectiva. Exacto. Okay, de las áreas. Bueno, primeramente lo más fácil es el manejo de los atrayentes. Primeramente, no invitarlo desde el principio. Entonces, la mera verdad, deberíamos estar preocupándonos por el número 34 desde hace años.
Me sorprendo que de repente en marzo todo el mundo empezaron a decir y gritar cuando este animal tenía la pena de muerte desde hace mucho. ¿Por qué no nos preocupábamos antes, cuando ya sabíamos que estos animales estaban comiendo la basura? Mucha gente que vive ahí en el área de Chipinque, de Nolinalá, etcétera, ya conocían muy bien a este animal y aún lo dejaron ahí para continuar a comer la basura. Entonces, la cosa es no dejarles desde el principio. Vamos a guardar los atrayentes, punto. Ya que empiezan a acercarnos, debemos de enseñar a los osos, aunque es su hábitat, pero también es hábitat humano, no podemos evitarlo, ¿verdad? Es hacerles que se sientan incómodos alrededor de los humanos. Uno de los problemas que tenemos es no solamente con los atrayentes, pero los fotógrafos. Todos somos fotógrafos, ¿verdad? Todos nos encanta tomar fotos de los osos, pero cada vez que se acerca un oso a tomar foto, le estamos dando señales que está muy bien que se quede cerca de los humanos. ¿Y qué tal si el próximo humano que ve al oso no es tan amable como usted? Entonces, otra vez es pena de muerte a estos animales si lo estamos domesticando. No sé cuántos se han leído el libro del Principito, ¿verdad? Del zorro. Pero es muy importante de no domesticar a estos animales y que se sienten incómodos alrededor de los humanos. Lo estamos protegiendo y ayudándoles. No sé si eso contestó o si el doctor Rogelio quiere algo más adquirir. No, creo que ya cubriste todo, Diana. Lo más importante y hacer énfasis es en los atrayentes. Todo el mundo sabemos que uno de los atrayentes más importantes pues, es la basura, ¿no? Y es bien importante, pero no es el único, ¿no? Aquí en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, en los jardines hay muchos árboles frutales y a mí me ha tocado ver que los osos no bajan necesariamente por la basura, sino porque hay fruta disponible. Entonces, el quitar esa fruta, que no esté esa fruta madura en los árboles, en nuestros jardines, cuando vivimos en esta área de interfase, es una manera también de evitar estos encuentros con los osos, ¿no? Que no haya atrayentes. Son muy curiosos los osos y el olfato es increíblemente desarrollado. Pues todo lo que huela, el animal va a ser un atractivo para él. Y bueno, finalmente, como bien decía la doctora Diana, debemos de enfocar nuestra atención en todos los demás osos, los que todavía no han logrado cambiar su comportamiento y que se están comportando de manera natural, ¿no? No debemos desviar nuestra atención. Tenemos una población de osos viviendo aquí en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y es la población la que nos debe de interesar que se mantenga a través del tiempo. Y ojalá la lamentable situación con este oso 34 sirva como ejemplo para que la gente se concientice, ¿verdad?, de que debemos evitar. Desgraciadamente ahorita con este oso ya no hay remedio que hacer, pero con todos los demás sí, y es donde debemos trabajar todos juntos. Bien, pues muchas gracias a ambos. Bióloga Ada, ¿quisieras plantear una pregunta de las que tenemos por parte del público? Claro que sí, gracias. Sí, nos pregunta Andrea Gaitán, dice, comida en su hábitat sí hay, pero estos animales son inteligentes y es obvio que prefieren la comida fácil, entre paréntesis basura, gente que les da directamente de comer, etcétera. ¿Si me permiten? Sí, nada más, si gustan, vamos a terminar, completar la otra pregunta de Andrea Gaitán que hace enseguida. Ella nos pregunta, en caso de que se presente una interacción oso-persona, ¿qué protocolo se sigue? Y la pregunta es si la aplicación de un condicionamiento aversivo será suficiente para estos casos. Muy buena pregunta. Bueno, primeramente quiero hablar a la primera parte de lo que dice Andrea, ¿verdad? En el caso de cuando en la cuestión del alimento, la mera verdad, la producción de alimento es muy variable también. Entonces, por eso se necesita monitorear la producción de alimento. Por ejemplo, las bellotas no siempre producen cada año
y además ahorita con los cambios climáticos se han estado produciendo de una manera muy variable también. Entonces, la mera verdad, no sabemos la cantidad de alimento natural que existe y no sabemos el nivel de calorías que requieren los osos en alimento natural para que se queden en sus áreas, en sus terruños, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesitamos mucha investigación, mucho estudio. Pero cuando se trata del acondicionamiento aversivo, eso también es una ciencia difícil estudiar, pero estamos muy involucrados con las personas que desarrollaron estas técnicas. Y a cierto nivel funciona muy bien, pero la tienes que aplicar de una manera muy consistente y muy frecuentemente. O sea, no una vez, no 2 veces, y depende del nivel de la habituación del animal. Por ejemplo, en el caso del número 34, este animal ya pasó este nivel hace unos años porque él creció con su mamá habituado y ya hemos observado en los estudios de condicionamiento aversivo que ya no funciona. Hasta aunque lo haces 24 horas al día, 7 días a la semana, hay ciertos osos que están tan habituados que ya saben muy bien que hasta que les duele o lo que pasa, pero no funciona, punto. Entonces, con el número 34, este animal fue evaluado por los expertos más grandes del mundo en la cuestión de comportamiento del oso, y ellos mismos dijeron, este animal ya no es candidato para el condicionamiento aversivo. Aún otros animales en Chipinque y en el área suburbana, sí están a cierto nivel de habituación donde sí puede funcionar, pero requiere equipos que están muy dedicados, requieren equipos que están muy, muy entrenados, muy capacitados, y de hecho estamos en esto viendo cómo se puede aplicar estas metodologías a tantos osos en un área tan grande. Doctor Rogelio, no sé. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, ya lo cubriste todo, Diana. Nada más comentarles que aquí se ha aplicado y se aplica el condicionamiento aversivo en Nuevo León. Esto tenemos ya casi 10 años aplicando esta técnica aquí en el estado. Y como bien decía la doctora Diana, sí funciona y se está haciendo en otras partes de Norteamérica, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Desgraciadamente, para que funcione esta técnica debe ser con los osos que apenas empiezan como a querer experimentar el llegar y acercarse a donde están las gentes. Es en esa fase donde sí funciona el condicionamiento aversivo. Una vez que pasa a que ya está en un grado de habituación, como lo que hemos estado viendo aquí en las últimas semanas, desgraciadamente ya no hay nada que hacer. El condicionamiento aversivo ya no es una opción, pero sí se hace. O sea, se aplica todo el tiempo, cada vez que se captura un ejemplar de oso negro aquí, siempre y cuando sea en un sitio de conflicto, y la razón sea por un conflicto, precisamente en el lugar de conflicto es donde se aplica la técnica de condicionamiento aversivo, en la cual estamos utilizando desde pirotecnia, proyectiles no letales, sonidos como las cornetas de aire que usan en los estadios, y también los perros Karelian que estamos utilizando ya desde hace casi 10 años. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también que nos dice, bueno, ¿cómo nos debemos comportar en caso de enfrentarnos a un osesno? Si es la misma forma en la que debemos de reaccionar al estar enfrente a un osesno, a un oso adulto. ¿Quién? ¿Yo primero? Sí, por favor, doctora, adelante. Ok. Bueno, los osos son tan diferentes como los humanos, cada quien tiene su personalidad, específicamente como el número 34 tenía una personalidad bastante difícil, ¿verdad? Entonces era un caso muy, muy raro. Pero normalmente los osos negros y los osos cafés, por decir, tienen 2 diferentes tipos de agresión. Uno es defensiva, vamos a decir que es una hembra con sus osesnos y te vas corriendo por una vereda, encuentras una osa, y por sorprenderse, ella trata de proteger a sus osesnos y te da una cachetada o una mordida o algo y luego se va. Es un ataque defensiva. Entonces, en estos casos, lo que debes tratar de hacer es señalar a la hembra que tú no eres amenaza a sus osesnos. Nunca te metes en medio de una osa con sus osesnos, siempre tratando de decirle, escuchar su voz, hacerse para atrás, para no amenazar a sus osesnos, porque eso es lo más importante para ella. Ahora, otro tipo de ataque
es cuando un oso está tratando de defender a su comida, basura, agua o un carruño. También uno debe tener mucho cuidado. En estos casos son más difíciles porque el oso está portándose de una manera más agresiva. Con el oso grizzly es como un 4x4 comparado con un Volkswagen, que es el oso negro, ¿verdad? Que es algo menos peligroso. Entonces, cuando dentro de un ataque con un oso negro, siempre se debe tratar de pelearse contra el oso negro, aunque es una hembra con los sesnos, dejarla que se siente que no estás amenazándola. Pero en el caso del 34, este oso tenía comportamiento tipo depredatorio, que es algo que se nota más en el oso negro que en el oso café, y esos son los casos de que se habla el doctor Carrera. Ahora, con un sesno, la mayoría de los osos se van a espantar, no se van a acercar si es un oso silvestre, pero si es un sesno o un adulto, como quiera, debes alejarse y no acercarse. Y nunca debes olvidar que en un evento de un ataque directo, que no es defensiva, una hembra con los sesnos se debe pelearse contra el oso negro, ¿verdad? No sé si eso te contestó la pregunta. A ver si, Rogelio, tienes otra. No, creo que lo cubriste. No sé si podemos pasar a alguna otra pregunta. Sí, adelante. Nada más para comentar, en este caso específico que acaba de mencionar la doctora Diana, de hecho, uno de los ataques casi mortales que ocurrió aquí en Nuevo León fue precisamente el caso de una osa que sintió en peligro sus cachorros, sus osesnos, y entonces atacó. Ese fue uno de los casos. Y en otro que también ocurrió aquí en Nuevo León, doctor, si estoy en un error me lo pueden corregir, pero entiendo que fue una conducta totalmente de predación, la que ocurrió con esta persona que estaba en su choza y que fue arrastrada. Eso fue un adulto, ¿no? Entonces, son conductas bien distintas y en cada caso lo que llamamos manejo adecuado va a ser distinto. ¿Es así? Así es. Entonces, otra vez, Sí. siempre recomendamos que la gente aprende, por favor, que no aprenden del Facebook y de otras partes, aunque es bueno, ¿verdad? O sea, toda la cuestión de información, pero hay muchas publicaciones científicas y más bien un libro escrito por el experto más grande del mundo, que es el doctor Steven Herrero, que se llama Ataques de Osos o Bear Attacks, que ahí describe los diferentes tipos de comportamiento del oso. Y así, siendo una persona que ha trabajado con osos, porque yo he escuchado mucha asesoría de personas que no han trabajado con osos, que han leído de osos, pero no han trabajado. Nosotros, entre yo y Rogelio, tenemos 60 años de experiencia conviviendo con estos animales, y uno ya conoce el comportamiento muy bien. Se puede determinar si eso es un oso que está habituado o si eso es un oso depredatorio, que se necesita tener mucho cuidado. Y en el caso del 34, aunque estaba muy habituado, tenía comportamiento depredatorio, muy peligroso el animal, aunque se dormía ahí, aunque todo el mundo se veía muy sociable. Te lo juro, hemos tenido experiencias con los ataques y este animal no se podía persistir ahí en Chipinque. Y desgraciadamente pudiera haber sido evitado. Ese es el coraje de nosotros, que hemos estado gritando y gritando por años. Yo soy de mi colega, el doctor Carrera, ha estado escribiendo cartas a todo el mundo: por favor, limpien la basura, mantengan sus atrayentes, y nadie les hace caso hasta ahorita, cuando el para capturar. Es una lástima para nosotros, una lástima. Bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Me voy a permitir dirigir lo que nos plantea Tulio Bernal. Hace un momento hablábamos de si era la misma actitud, toparnos o la misma reacción que debemos tener ante un oso adulto que ante un sesno. Ahora la pregunta de Tulio Bernal es, ¿qué es lo que él debe hacer si un oso se acerca a un humano que está acompañado de niños, de un niño?
Adelante, doctora. Doctor, por favor. Es muy buena pregunta. Primeramente, cuando se nota que hay un oso en el área, retirarse, más bien cuando tiene niños. Segundo, es hacer mucho ruido, pero tirándole en una forma agresiva, no gritando como presa, ¿verdad? O sea, no corriendo, no gritando como si fuera un animal, pero parándose contra un bully, enseñando al animal que eres más fuerte que él, en este caso. Pero cuando se nota que hay un oso, más bien, por ejemplo, en el caso del 34, yo lo hubiera asesorado a la gente, por favor, ni salgan con los niños, porque era una situación muy, muy difícil. Pero con números y con tamaño, el humano puede demostrar muy bien al oso que usted es el más agresivo, usted es la que manda ahí, ¿verdad? Pero el 34 ya tenía mucho tiempo de estar empujando los botones y sabía muy bien cómo manipular a la gente. Sí, yo nada más agregaría, porque es difícil muchas veces responder estas preguntas porque depende de muchos detalles y factores de cada caso que es difícil prever, ¿no? Pero nada más para ser un poquito más claros, si las personas están separadas, es decir, la persona adulta y los niños, lo que deben hacer es juntarse. No deben de separarse. El aumento de la separación entre las dos personas es algo que no queremos. Entonces, ahí debía también nada más aclarar que deben de juntarse, estar juntos, ¿no? Igual, si son varios, es lo mismo, ¿no? Juntarse, agruparse y no separarse. Que estén todos juntos haciendo lo que decía la doctora Diana. Ahora sí, enfrentando a que el animal perciba que no la va a tener fácil, ¿no? Esa es la señal que debemos dar. Complementando esa pregunta, ¿no sería quizá recomendarle, si son niños pequeños, tomarlos en brazos para evitar que lleguen a correr? El hecho de que los niños pequeños pudieran, pues sí, alejarse corriendo, no despertaría este instinto como en algunos perros, como, no sé, el pastor alemán, que su instinto es ir a atrapar al que esté corriendo. Me gustaría conocer su opinión. Sí, pues creo que es lo que mencionaba ahorita yo al final, ¿no? Deben sí, también decíamos, bueno, depende de la edad de los niños, ¿no? Como bien lo mencionaba, si son niños que no pueden valerse muy bien todavía por sí mismos, definitivamente hay que cargarlos, como lo comentaba, ¿no? Y evitar que corran. Por eso les decía yo que lo que deben hacer es juntarse. Sí, sí. Y yo conozco 2 casos por el libro del doctor Herrero y también hablando con él, nos ha asesorado mucho en nuestros proyectos. Hubo 2 casos de niños de 5 años o menos que se pudieron combatir contra un oso que los atacaron en frente de sus casas. Entonces, dependiendo, pero los osos negros, como dice el doctor Carrera, ¿verdad? Que hay una variedad de personalidad, pero si es un oso de un tamaño normal, son medios miedosos, ¿no? O sea, yo en mi vida nunca he tenido miedo de confrontarme con un oso, pero porque los conozco muy bien. Por eso siempre recomiendo a la gente que por favor lean y aprenden para reconocer los diferentes tipos de comportamiento y de personalidad. Y ustedes mismos pueden coexistir con el animal, pero el problema es que ahorita todo el mundo está escuchando a muchas voces que les dan asesorías, que son gentes que no tienen experiencia. Yo les pido por favor que buscan a los expertos, que el libro del doctor Herrero y muchas otras personas para que obtengan su conocimiento. Gracias, doctora. Ada. Sí, tenemos una pregunta de Oscar Orozco. Dice, saludos y felicidades a Diana y Rogelio. Espero se pueda pasar mi pregunta. ¿Consideran que reubicar a los 34 a un lugar muy lejano de la zona urbana, como las serranías del Burro, pudiera darle una esperanza de vida a este oso? Mira, yo voy a contestar esta pregunta, si me permites, Rogelio. Mira, en las serranías del Burro, aunque es un lugar que tiene muy poca población, ahí mismo tuvimos una experiencia de un oso depredatorio. Para liberar un oso depredatorio en otro lugar, estamos invitando problemas. Este oso más bien está muy habituado y va a buscar poblaciones de humanos, va a buscar la basura,
aunque sea un rancho de cada 100 kilómetros cuadrados, y puede causar problemas para los humanos hasta amenazas de la muerte. Entonces yo no estoy dispuesta, ni los expertos que dieron su asesoría en este caso, a arriesgar la vida humana en el caso de este animal. Donde hay en México hay gente, o sea, están en todas partes. Entonces yo digo que no tenía esperanza, más bien porque se iba a volver a meter en problemas el animal, y además iba a buscar ciudades o lo que sea, y ahí está el peligro de los atropellamientos, de aluminio en el estómago. O sea, este oso tiene suerte que vivió hasta cuando pudo vivir, porque la mayoría de los animales no viven tan largo en áreas urbanas. Por ejemplo, en Colorado descubren que la mayoría de las hembras con los sesnos se mueren del veneno, de comer cosas que no se deben. Entonces necesitamos enfocar en el gran paisaje, ¿no? Y este oso no debe estar liberado y se va a ir a un lugar en área abierta, pero protegido y encerrado, donde no puede volver a causar problemas con los humanos. Esperamos que se va a mantener contenido ahí, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Tenemos también una pregunta que está dirigida específicamente a Parque Ecológico Chipinque. Entonces, si me permiten responderla, lo que... se me perdió aquí la pregunta, disculpen. Qué pena. No encuentro el nombre, pero básicamente decía la pregunta que si estoy caminando por las veredas de Chipinque y aquí está, gracias. Bueno, esta es otra. Si acostumbro caminar solo por las veredas de Chipinque, ¿debo llevar una corneta por si me sale un oso? Pues sí sería una buena idea. También la otra pregunta iba en el sentido de si el oso se me acerca mucho, ¿qué es lo que debo hacer? Esta mnemotecnia que hemos estado utilizando nos ayuda mucho. Aléjate y ahuyéntalo. Porque muchas veces nos han dicho todos los no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, pero para tener una respuesta clara y fácil de recordar en cuanto a lo que sí puedes y debes hacer, nos podemos acordar de la doble A. Aléjate y ahuyéntalo. En el caso del video que inició todo viralidad en redes, TV Azteca sacó un video donde es algo que habían grabado estas mismas personas, y se ve el oso venir, o sea, están grabando y el oso viene desde unos 5 metros y en vez de alejarse, pues mantuvieron la calma, pero en este caso mantener la calma no era lo único que había que hacer. Sí mantener la calma, pero también irse retirando, no permitir que se acerque el oso. Esa es la parte de aléjate. Y ya si el oso vemos que sigue buscándonos, ahuyentarlo con todas las formas que nos han mencionado ya la doctora Diana y el doctor Rogelio. Haciendo ruido, haciéndonos parecer más grandes. En Chipinque, en nuestro reglamento es explícito en la prohibición de alimentar a los osos. Y también es muy importante reportar a los guardaparques. Nuestros guardaparques están capacitados en cuanto a manejo de osos. Precisamente el doctor Rogelio les ha impartido la capacitación y están equipados también. Entonces, es muy importante que cualquier interacción sea evitada, primero que nada evitada, pero si vemos que algo ocurre que podamos considerar que se esté poniendo en riesgo a la persona o al oso, es inmediatamente notificar a nuestros guardaparques. Ada, si gustas continuar. Sí, muchas gracias. Tenemos también Luis
Aisurpuru Cruces dice, en los 2 años anteriores he recorrido las veredas con un cornetín de altos decibeles y con un dispositivo de gas pimienta como protección, ya que una noche que andaba corriendo, escuché, ay, espérenme, se me movió aquí, escuché un rugido a lo lejos y pone entre paréntesis, no un gruñido que es de un oso, o sea, como que él escuchó algún otro gruñido quizá de algún otro animal silvestre. Bueno, es recomendable utilizarlo, digo, entiendo que también dice, bueno, la corneta, claro. Gas pimienta. Sí, tenemos que tener en mente que es el hábitat de los osos. Nosotros, de la vida silvestre en general, de toda una diversidad de vida silvestre, y no es recomendable que andemos por ahí en la noche. El parque tiene una hora de cierre que es importante respetar. Entonces, normalmente a la hora de cierre se pide a las personas que comiencen a retirarse. Entonces, sí es una recomendación, por favor, tanto para que los procesos ecológicos que son naturales y que tienen que ocurrir en la noche puedan también ocurrir, y para nuestra propia seguridad. No es recomendable estar en Chipinque de noche, a menos que sean las actividades organizadas por el parque. Hay una diferencia muy grande. Las actividades organizadas por el Parque Ecológico Chipinque en la noche están preparadas con toda la seguridad que se requiere. Personal capacitado, son grupos de los que hablamos, y siempre tenemos vigilancia para la seguridad de nuestros visitantes y también para la tranquilidad de la vida silvestre. Entonces, si tienen deseos de estar en el parque en la noche, es muy importante que entonces lo hagan únicamente a través de los eventos que el parque organiza dentro de esta serie de actividades que así se llaman, Chipinque de noche. Entre ellos entran también esta experiencia de la magia de la bioluminiscencia, entra la experiencia de conocer la diversidad de mariposas nocturnas, y entra también el picnic nocturno, pero de esta manera aseguramos tanto nuestro bienestar, nuestra seguridad, como también protegemos a la vida silvestre. Gracias. Nada. Muchas gracias, Tinelli. Esta pregunta también la han hecho varias personas. Ada, no sé si quieras plantearla, donde nos preguntan sobre qué forma de ahuyentar sea la más eficiente. Sí, gracias. Sí, nos preguntan si será más eficiente los silbatos, las cornetas o el gas pimienta, sintetizando entre varias preguntas que nos hacen aquí los participantes. Doctor Rogelio. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso del 34, todo el mundo se está viendo el 34 como el ejemplar. El 34 fue un ejemplo muy, muy raro, o sea, muy, muy fuera de lo normal. Normalmente un oso, con cualquier forma de espantarle, ¿verdad? Se espanta. Cuando un oso no se espanta es cuando se reporta inmediatamente a las autoridades, porque es un oso que ya se ha perdido su temor al hombre. Gritándoles, yo he tirado piedras. Yo andaba mucho en el campo en una cuatrimoto, entonces nomás aumentando el motor, se espantaban, gritándoles cualquier cosa, con lo que se puede, ¿verdad? En los Estados Unidos, lo que se utiliza más comúnmente, pero no sé cómo está la cosa en México y es más difícil obtenerlo, se utiliza el spray de pimienta, pero grande, o sea, para el oso grizzly. Y eso también nosotros la usábamos para el oso negro, porque nosotros andábamos mucho solos en el campo. Y no hiere al animal, pero sí ayuda en corretearlo, ¿verdad? Pero con lo que se puede, con lo que se puede. Muy bien, muchas gracias, doctor Carreras. Si tenga también alguna observación.
No, pues es ya como dijo la doctora Diana, ¿no? Un oso que se comporta de manera natural, es más, es bien difícil verlo, como les decía, ¿no? La mayor parte del tiempo va a huir antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es reportar, porque a mí me impresiona mucho ver cómo yo sé de que están sucediendo estos encuentros entre osos y personas y no se reportan porque las personas lo consideran como algo normal, ¿no? Como algo que no tiene nada que hacer. Incluso llegan visitantes preguntando a qué hora salen los osos, ¿no? Como si fuera el show de los osos, ¿no? Y lo están esperando. Entonces, eso es lo que hay que nosotros enfrentar, ¿no? A través de la educación, creo que es lo más importante. Claro, y aquí creo que es bien importante también o sea, esto que creo que lo queremos humanizar, o sea, así como también erróneamente se quiere humanizar, por ejemplo, a las mascotas, a los perros, pero desde el hecho de decir, bueno, el oso amistoso o el oso sociable, pues es que no es amistoso, ni el oso va a ser, ni es su deber ser, ¿no? O sea, dentro de toda su expresión natural, el que este oso sea sociable y que el ser humano, digo, a veces, bueno, no sé cómo decir que podemos llegar a ser tan egoístas, de creer que estamos en realidad tan bien, de que es también darle un pingüino, o sea, cuando creo que todo el mundo tenemos muy bien entendido qué es la comida chatarra, y el querer orillar a una especie tan majestuosa, al querer humanizarlo de esta manera. O sea, de verdad, estamos los humanos en este grado de querer darle un pingüino, de querer ponerle un pastel en una mesa, de querer acercarte, tomar una selfie. Digo, es un momento, o sea, creo yo, de verdad poner así como que ver años atrás el humano cómo se comportaba con los animales silvestres, el recuperar este sentido de sobrevivencia y el de no humanizar estas especies y respetarlas en toda su expresión de la palabra en cómo es estas especies silvestres. Muy bien. Y estoy de acuerdo, Adam. Bueno, tenemos también una pregunta de José Manuel. No, sigue. Adelante, doctora, por favor. No, nomás iba a confirmar. Bueno, estaba por... Es que hay rebote, perdón. A confirmar lo que dijo la bióloga Ada. Que sí es cierto, eso es un problema de que, por ejemplo, más bien en un área de interfase, es el único lugar donde la mayoría de las gentes que están ahí han visto a un oso. Es un área urbana, un área donde pueden aplicar muy fácilmente la cuestión de mascota o lo que sea, ¿verdad? Pero para nosotros, Rogelio y yo somos muy bendecidos que hemos visto a estos animales en los lugares más silvestres que hay en Norteamérica. Más bien México tiene lugares increíbles. Y ver a un oso andando por una sierra solo y no molestado por ni un humano. Hay osos ahí que nunca han visto a un humano. Entonces, es muy importante de saber que hay lugares para mí donde los osos no tienen interacción con los humanos y es una insulta a los osos de pensar que ellos los necesitan, o sea, necesitan a nosotros, que nosotros los salvemos. Lo que ellos necesitan es que lo dejamos en paz. Así de claro, así de claro. Bien. La pregunta que estaba mencionando, doctora, también va para ti, es de José Manuel, y él tiene la duda porque dice, la bellota se da en septiembre en esa zona, no todo el año. Entonces, ¿qué le podemos contestar acerca de la alimentación del oso? ¿Rogelio? Doctora. Déjeme contestar a José Manuel. Es buena pregunta, José Manuel. La bellota empieza a producir en estos meses, pero queda mucha bellota. Por ejemplo, si lo buscas abajo en los árboles, los animales, si buscas a las excretas de los osos, encuentras bellotas en las excretas hasta diciembre. Entonces, ellos buscan las bellotas tiradas en el suelo. Entonces, es un alimento muy importante para varios meses, no solamente cuando se produzca la bellota, pero también cuando se tira en el suelo.
Bien, y en efecto, pues nos habían ya mostrado y platicado, los osos son omnívoros. Los osos se alimentan, nos lo acaba de platicar la doctora en su presentación, de una diversidad de alimentos, básicamente vegetales, pero también materia animal. Muchos frutos de los bosques son dispersados por los osos, entonces su función ecológica como dispersores de semillas es bien importante. Cuando ocurre esta situación en la que los osos se habitúan a buscar alimento con los humanos, dejan de cumplir su función ecológica en la naturaleza. Entonces está en riesgo la seguridad de las personas, se deteriora la salud del oso, sea cual sea su destino de si lo llevan, no estoy diciendo que sea este caso, pero si lo llevan a tal o cual lugar distinto, pues ya su salud se ha deteriorado, pero además se deteriora la salud del ecosistema porque le falta esta actividad cotidiana que él hace, alimentándose, dejando sus excretas, y controlan. Por ejemplo, este año se observó en el Parque Ecológico Chipinque, en este verano, en las excretas de los osos, una abundancia notable de grilletas. El aumento en la población de grilletas resulta una fuente de nutrientes, no solo para los osos, para una diversidad de aves, para los cuatís, para las ardillas, para las lagartijas. Y también entonces tenemos que entender que el oso es parte de un sistema y que si nosotros propiciamos que se retire de ese sistema, pues va a haber consecuencias para todos los demás. Ada, si gustas plantear alguna otra pregunta. Sí, gracias, Nelly. Mira, está relacionada a lo que estabas justamente comentando. Si Daniela de la Garza dice, además de los osos, que otros animales se están afectando por la basura y la habituación al humano en la zona de Chipinque. Que creo que está muy relacionado, como dices, bueno, los cuatís, o sea, también tienen ya todo este acercamiento y que van y buscan al humano porque sabe que es la fuente que está generando ese alimento que les gusta y que de esta forma estamos pues desvirtuando y en realidad el papel que ellos tienen tan importante como comentabas de dispersor de semillas y ayudar a mantener al ecosistema sano, pues se rompe totalmente ese equilibrio. Y no sé, igual si gustes también complementar la respuesta. Si gustan comentar algo, nuestros invitados al respecto. Rogelio. No me quedó muy clara la pregunta. ¿Hablaba sobre otras especies animales? Sí. Aparte de los osos, ¿qué otros animales pues están siendo afectados por la basura? Muchísimos, como ya lo comentaba Ada, ¿no? Pues tenemos los cuatís, los coyotes, están bajando pecarís de collar, ¿no? Aves, muchísimas aves están ya también habituadas a la presencia de los humanos, ¿no? No sé si hay alguna otra especie en particular que se les ocurra, pero desgraciadamente son todas, ¿no? Bien, estamos también, la doctora Diana nos recomienda la consulta de un website, de una página que es www.bearwise.org. O sea, sabiduría, ahí está, ya la tenemos. Muchas gracias. Entonces, nos comenta la doctora que ahí podemos encontrar toda la información de cómo comportarse ante un oso. También tenemos otra pregunta de María Angélica Guillén. De alguna manera se mencionó en la presentación de la doctora, pero entendemos que algunas personas se fueron integrando. Entonces, es interesante porque nos pregunta que en tiempos de invierno ya no ve a los osos en Chipinque. Entonces, ¿qué sucede con ellos en esta temporada?
Bueno, lo que pasa es que el oso, como tiene que aumentar de peso para durar, aguantar un tiempo donde hay escasez de alimento, tiene que comer mucho el resto del año. Entonces, por ejemplo, empiezan a comer en la primavera y luego el verano, pero en el otoño entran en una fase que se llama hiperfagia. Y el hiperfagia es están comiendo 24 horas al día para tratar de aumentar todo lo posible. Empezando, vamos a decir, fines de agosto hasta diciembre, cuando entran en sus madrigueras. Ya para estos tiempos, su fisiología se disminuye tanto, donde no requieren tanto alimento. Entonces, por eso no lo veamos. Sabemos que en los zoológicos, cuando se alimentan a los osos, cuando hay alimento disponible todo el año, los osos continúan a comer, pero todavía entran en un tipo de letargia y hasta aumentan demasiado peso. No es sano para ellos en engordarse tanto. Entonces, por lo menos podemos decir que el invierno disminuye mucho la actividad de los animales, pero, por ejemplo, en los ranchos alrededor de la ciudad hay ranchos que alimentan a los animales y ahí sí se han notado que los osos siguen acercándose a los comederos de los venados, etcétera, porque hay alimento disponible. No sabemos exactamente cómo afectan a la salud de estos animales, pero a lo mejor sí estamos influyendo un poco lo que es su fisiología natural. Sí, también en Colorado ya hay algo de evidencia de datos donde cuando obtienen alimento de origen humano por la basura y todo eso, pueden disminuir los días que duran hibernando, ¿no? Aunque también hay otros estudios que incluso en donde no hay comida de origen humano, pero simple y sencillamente por el cambio climático se está reduciendo los periodos de hibernación de los osos. Pero aquí en realidad solamente hibernan las hembras gestantes. El resto de la población están despiertos todo el año. Aunque, como dijo la doctora Diana, en el invierno reducen sus actividades al mínimo, por eso no los vemos. Gracias. Hay una pregunta, las últimas, de Norma Alanis. A ver si Charla Checo dice felicitar a la doctora Diana y doctor Carrera de su participación. Esta muy interesante reunión. Se me movió. Vivo desde hace 5 meses en la Serranía del Burro. En este año, por primera ovación en más de 20 años, no hay nada de bellota. Por primera ocasión, perdón. En este año, por primera ocasión en más de 20 años, no hay nada de bellotas. Esto lo dicen en la Serranía del Burro, Norma Alanis. Sí, es la flor de la sierra, mi amiga mía, pero tienen razón, ahorita el norte de Coahuila está sufriendo una sequía horrible y podemos contar con la cuestión del cambio climático, de que va a haber sequías más largas, más severos, y luego tormentas más fuertes que dejan más vegetación, o sea, más agua y más vegetación, como pasó, por ejemplo, en 2011. El 2010 pasó el huracán, creo que era Alan, que entró y cayó como 50 pulgadas de agua en las Serranías del Burro en 2 o 3 días. Y luego 8 meses después no llovió por nada. No llovió, entonces lo que pasa es que nos dejó con un aumento de combustible que nunca habíamos visto. Cayó un rayo en marzo y no dejó de quemar hasta mayo. Quemó 300,000 y picos acres de hábitat de oso. Entonces, ahora estamos viendo eventos estocásticos como falta de producción de bellota total, o sea, falla, y también sequías más fuertes. Entonces, eso indica que podemos esperar más conflictos. Los osos se están moviendo, y no solamente en México, pero en Norteamérica se están observando el aumento más grande que se han visto en cuestiones de conflicto con los osos. Entonces, no es singular para nosotros, entonces debemos de dar atención a trabajar, botas en la tierra, por favor. Estamos pidiendo ayuda de los jóvenes, de la gente que de veras, si quieren ayudar, ayúdenos a recoger basura, ayúdenos, si van a hacer peticiones, por favor, que sea para colecta de basura, que contenedores de basura,
para proteger las vidas de muchos osos, no solamente del 34, pero muchos osos. Y es muy fácil hacer una petición, es muy fácil hacer un like en el Facebook, pero lo que necesitamos son botas en la tierra, gentes que nos quieren ayudar, gentes que quieren ayudar con la educación ambiental, voluntarios en el Parque Chipinque para cuidar, asegurar que la gente no están alimentando los osos, etcétera. Hay mucho que hacer y esperamos que todos ustedes se van a involucrar. Muy bien, si me permiten, veo ahí un comentario de una persona que señala que tuvo un encuentro con una osa con crías y utilizó un sartén y una cuchara para espantarlos, haciendo mucho ruido, ¿no? Muy bien hecho, eso es precisamente lo que se debe de hacer, ¿no? Y por otro lado, también veo algunos comentarios que señalan que en el hotel de Chipinque les dejaban comida de la cafetería del hotel a los osos. Y eso es cierto, a mí me consta, desgraciadamente se estuvo haciendo. Y repetimos, la gente lo hace por empatía y de muy buena gana. Sin embargo, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Darles de comer a los osos. Y eso me lleva a lo que les comentaba cuando estuve enseñándoles algunas de las diapositivas, a la necesidad precisamente de implementar multas, ¿no? Y sanciones. Y les enseñaba yo, como en otros lugares ahorita, en estos momentos, gente está siendo procesada por la ley por alimentar a los osos. Y aquí se está dando eso, como el caso que señalan del hotel de Chipinque, y desgraciadamente la única manera va a ser aplicando multas. Creo que es algo que debemos tener pronto aquí en la zona metropolitana. Es muy importante para nosotros desde el Parque Ecológico Chipinque comentar con todos ustedes. El Hotel Chipinque y el Parque Ecológico Chipinque son diferentes administraciones. Entonces, eso sí quisiéramos que lo conocieran. No es el hotel, no es parte del Parque Ecológico, lleva el mismo nombre y bueno, pues está ubicado de tal manera que para llegar a él hay que pasar por el parque. Sin embargo, me da gusto comentarles que últimamente hemos tenido conversaciones con la administración y están en la mejor disposición de tener una serie de prácticas conducentes a una sana coexistencia con los habitantes del bosque. Tenemos todavía muchas preguntas, nos da mucho gusto, no vamos a poder responderlas todas por cuestión de tiempo, pero quiero expresar que hay muchos comentarios de felicitaciones, doctora Diana, doctor Rogelio, aunado con las preguntas, hay muchos comentarios en ese sentido. Incluso piden los datos de contacto de ustedes por si gustan darlos y vamos a pedir ahora, Ada y yo les pedimos a ustedes un último comentario de cierre. Entonces, si gustan, cerramos doctora Diana, doctor Rogelio y luego también por parte del municipio le pediré a Ada que cierre para ya yo como Chipinque, como anfitriona, pues agradecer de nuevo todo. Entonces, doctora, por favor. Sí, nomás otra vez para reiterar la importancia de la ciudadanía, de colaborar y que sea parte de la solución del problema. No solamente critican, no solamente, digo yo, que nos tiran piedras, por favor, que sean parte de la solución. Es muy importante porque somos muy pocos de los que estamos trabajando con los osos y necesitamos la ayuda de ustedes. Y quiero agradecerles por invitarme. Me pueden encontrar en Facebook y espero la próxima reunión. Gracias. Muy bien, pues de mi parte, agradecerles por la invitación. Ya saben que estamos siempre muy interesados en participar en estas charlas. Y quisiera reforzar un poco lo que decía Diana, ¿no? Hace unos momentos. Creo que es necesario tener más gente involucrada y que nos ayude. Las manos siempre son necesarias, ¿no? Y el trabajo voluntario es muy importante y puede hacer mucha diferencia en tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Y necesitamos gente trabajando en eso. Tenemos, como decía Diana, ya 10 años señalando esto, pues por eso
creo que pueden entender la frustración que nos da, ¿no? Después de 10 años de estar señalando esto, y ahorita, porque se hizo famoso un solo video de un solo oso, todo este revuelo que causa, lo quisiera yo ver transformado en acciones en el campo, acciones en la realidad y acciones concretas, y a las cuales todos los ciudadanos podemos participar de alguna manera, poner nuestro granito de arena para tratar de convivir y llevar la fiesta en paz con esta especie emblemática de Nuevo León. Saludos. Muchas gracias, doctor Ada. Agradecerte y también una última pregunta que posiblemente tú pudieras responder. Nos pide Marilola Suárez un teléfono a donde denunciar si hay gente que vemos poniendo el alimento, Sí, que los gracias. alimente y al encontrarnos como autoridad. Sí, es muy buena pregunta y sí, está la aplicación para San Pedro de SAM, que antes estaba, bueno, el número del CIAC, pero también en sus teléfonos celulares pueden bajar esta aplicación que se llama SAM Contigo y ahí están directamente todo un equipo respondiendo hacia pues cualquier necesidad, pero entre esta y se incluye esto, que es muy importante, el empezar a hacer esta denuncia, el empezar a aplicar multas hacia las personas que están dejando sus contenedores de residuos fuera de los horarios del camión recolector. Y pues bueno, yo agradecerte, Nelly, agradecer al Parque Ecológico Chipinque por poder hacer esta mancuerna con esta clase de expertos a nivel mundial, como la doctora Diana, como el doctor Carrera, agradecer también pues a toda la audiencia que estuvo muy atenta, que se dan de verdad este tiempo de hora y media para de verdad ocuparnos sobre el oso, porque en redes vemos mucha información, muchos memes, información falsa, que a fin de cuentas lo que nos hace es alejarnos de la conservación de esta especie y que el humano depende de ellos, o sea, de ellos y de toda la serie de organismos que conforman al ecosistema y que debemos ser muy conscientes y humildes como humano de no querer sobrepasar por encima de estas especies, ¿no? Entonces, mil gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Yo también quisiera dejarles mi correo electrónico para que igual entre varios de los acuerdos que estamos comentando y ahorita lo que platicábamos antes de entrar era de poder hacer esta red de científicos ciudadanos para ayudarnos a multiplicar todo esto, ¿no? Empezar a multiplicar, a quitar esos mitos, el de qué es en realidad conservar, o sea, conservar la especie no es darle de comer, no es ponerle manzanas afuera, no es dejar que vaya a tu bote de basura y se te haga una gracia cuando si fuera un perro ya hubiera sido luego a correr a ese perro de la cochera por estar desbaratando todo el bote y para el oso se hace una gracia. Entonces, bueno, mi correo es ada.ita@sanpedro.gov.mx, ada.ita@sanpedro.gov.mx, para aquellos que quisieran formar parte de esta red de científicos ciudadanos, que obviamente vamos a estar muy en conjunto y de la mano del doctor Herrera, la doctora Diana, el Parque Chipinque y todos los expertos que están preocupados y ocupados por la conservación de esta especie. Muchísimas gracias, Nelly, y muchas gracias también al equipo de tecnologías que estuvo atrás haciéndonos posible llegar a toda la audiencia. De veras, nuestro agradecimiento a ustedes, al municipio por esta coordinación, a nuestros invitados por esa gentileza de compartir con nosotros su tiempo, su experiencia, su conocimiento, sus recomendaciones. Y bueno, no es la primera vez que tenemos la fortuna de escucharlos y esperamos que no sea la última, que vamos a continuar trabajando juntos. Invitamos a todos quienes siguieron la charla, además de reiterar el agradecimiento por haber participado, les invitamos a que continúen atentos a Conexión Chipinque, a las actividades del programa Sana Coexistencia con los Habitantes del Bosque, y pues una vez que haya terminado esta cuarentena por la pandemia, a continuar acompañándonos a las funciones de teatro, a las lecturas en el bosque y a los recorridos guiados y a todas estas actividades que continuaremos
ofreciendo para contribuir al bienestar durable de la comunidad, es lo que buscamos, y a la conservación de la salud de los ecosistemas y su biodiversidad. Muchas gracias de nuevo a todos. Hasta luego. Luego.